Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo lunes aquí en 3 en 1, el programa que hacemos aquí junto con la operación técnica del Chino Román. ¡Bravo! Y mi compañera Diana Oleguín, aquí desde el estudio Chicha Mariani. Y bueno, para un lunes donde vamos a empezar diferente, porque le cuento a nuestra entrevistada, Jennifer, que en general siempre hacemos como algún tipo de editorial nosotras y luego arrancamos con la entrevista, pero muchas veces siempre hablamos justamente de los números, de lo que va saliendo en distintos informes, y qué mejor hoy que arrancar con alguien que tiene toda la información del último informe del CEPA, del Centro de Estudios Políticos de Argentina, y que es analista económica, Jennifer Estefan. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotras. No, muchas gracias por invitarme. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos haciendo como el balance, nosotros decimos el desbalance del año de la gestión de Milei. A lo largo de todo el año siempre estuvimos... analizando un poco los datos, y bueno, los queríamos invitar justamente para hablar sobre eso, cómo vieron este informe. Yo estuve un poco tomando también nota y leyéndolo, para mí 2 o 3 temas muy importantes. Uno que tiene que ver con la inflación, que es siempre el tema, digamos, en la Argentina, y algunos datos concatenados, ¿no?, que tienen que ver con la actividad económica en la Argentina y con el salario, el empleo y esas variables. Una de las cosas que veía en este informe que publicaron tiene que ver con la actividad económica, ¿no? Porque el gobierno de Milei dice que ya estamos saliendo de la recesión y que estamos en un boom económico espectacular, y yo vi algunas inconsistencias en lo que ustedes presentaron, y sobre todo que vienen diciendo distintos sectores, que se ve como en una balanza más positiva el área más de la minería, de la pesca y del agro. Sobre todo el agro, porque después del año fatal que tuvieron el año pasado con la sequía, obviamente iba a ser un repunte, eso ya se sabía, más allá de quién gobernara, pero con una fuerte baja en la construcción, en la industria y en las pymes, ¿no? Sí, efectivamente. Tuvimos Primero, lo primero que quiero decir es que nosotros el año pasado nos cansamos de hacer informes de cómo iba a ser una economía dolarizada, de que o tratar de llegar a un tipo de cambio, de cómo iba a ser un país sin banco central. Finalmente, Milei propone un programa mucho más, un ajuste muy clásico, muy pragmático, está parado sobre variables que ya se tomaron en algún momento, tipo de cambio, la tablita de Martínez de Oz, la convertibilidad de los 90 y demás. Y una recesión económica muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son a septiembre la actividad económica cayó un 3,4%. Como decís vos, si no hubiésemos tenido el rebote estadístico de la sequía del año pasado, hubiese caído 5,5% la actividad económica. Sí se puede ver respecto de los primeros meses repuntes de algunas actividades, pero también, sí, el agro, la pesca, la minería, intermediación financiera también, pero los que no logran recuperar son construcción, comercio, industria, que son en definitiva los que más generan puestos de trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, concatenando un poco, como decías vos, los datos, desde la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que cualquiera la puede ver, se puede inferir que hubo 260.000 despidos ya en el año, ¿no? Noticias que todos estamos escuchando constantemente, sobre todo, y ahora que es época de fiestas, de Navidad y demás, Avon... Avon, Natura también, en la misma rama. No sabía de Natura. Sí. Tenemos, estuvo los químicos Dow, en Galvez, en Santa Fe, suspensiones Cargill. en Acindar, Cargill. Cargill, una pesada, digamos, del agro, ¿no?
una pesada del agro. Entonces, bueno, no solamente eso, sino también la pauperización de las condiciones laborales, ¿no? Porque también en la ley bases se mete la reforma laboral y de alguna manera también, bueno, qué sé yo, el fondo es ese de despido, que probablemente algunos convenios colectivos lo empiezan a tomar, la figura del colaborador se mete, ¿no? Entonces como que se empieza a pauperizar un poco las condiciones laborales, ni hablar de los salarios que los que mejor están, que son los registrados privados, los que tienen un gremio fuerte atrás, están 1,5 abajo del año pasado, digo, respecto al poder adquisitivo, que después podemos discutir el tema de la inflación también, porque nosotros también planteamos que hoy por hoy, la planteamos nosotros y lo están planteando muchos economistas también, que hoy no es representativo el IPC, digo, el índice de precio al consumidor de todos nosotros. Claro, no tiene en cuenta el aumento de las prepagas, de los servicios públicos que aumentaron sustancialmente, digo, la luz, el gas, la electricidad. No lo que se esperaba, que también fueron los anuncios, ¿viste? Como vos decías al principio, bueno, lo que planteaba Milei era, parecía una catástrofe, lo es, pero finalmente ese plan de recorte que hubo no fue tal tampoco, ¿no? Y quizás en esto que escuchaba, que también es una discusión desde lo simbólico, quiero decir, como en esto que llama la batalla cultural, un plan ortodoxo o heterodoxo. El otro día estaba escuchando a Álvarez Agís, y que decía, bueno, es un plan heterodoxo, agarran y intervienen en el tipo de cambio, por ejemplo, y eso es re heterodoxo, y eso no tiene nada que ver ni con ser comunista, ni con ser, ¿no?, cuca, feo y malo, pero finalmente están controlando la variable, digamos, del tipo de cambio. Entonces ahí también se ve, ¿no? Y también se ve en ese 2% controlado de inflación de los últimos meses. Finalmente, a ver, por eso digo, Milei cayó la cuenta de que no le alcanzaba con el superávit fiscal, a pesar de que él diga que es por el superávit fiscal, y a partir de julio, cuando hubo una corrida importante del tipo de cambio, lo presentó como un anuncio monetario, pero finalmente dijo, vamos a intervenir el tipo de cambio. Habló de una esterilización de los pesos que se emitían para comprar dólares, pero finalmente intervino de lleno, y es lo que viene haciendo hasta ahora, dilapidar las reservas, que también lo ha hecho el gobierno anterior, digamos, ¿no? Sí. Pero está parado sobre esa variable, los salarios, la recesión y el tipo de cambio. Ahora, difícil ahora porque tuvo el blanqueo, ¿no? Que fue una idea realmente que nadie se la esperaba, fue un conejo que sacaron de la galera que nadie se esperaba, tuvo mucho éxito, 20.000 millones de dólares, y sobre eso la verdad que está bien parado. Si querés hoy la foto, mañana no sabemos, ¿no? Pero el año que viene, para sostener este tipo de cambio, que pensemos que si él no sostiene este tipo de cambio, la variable más importante que sostiene este gran consenso, que es la inflación, se le va a mover. Y sí. Entonces el año que viene, que afronta vencimientos por 25.000 millones de dólares con organismos internacionales, los BOP reales, el Fondo Monetario Internacional, bonares y globales, que son bonos reestructurados y demás, si no consigue esa plata, va a ser muy difícil que sostenga este tipo de cambio. Puede ser que lo haga, no digo que no, porque todavía quedan privatizaciones. Sí. ¿No? Están apostando a eso, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que la entrada del RIGI también. Es vender las joyas de la abuela, de alguna, digamos, va en ese camino. Pero aparte, a mí hay algo que con respecto al tema de la inflación, más allá del tema de que falta, digamos, de que no está medida como correspondería, a mí me sigue llamando la atención. Entiendo que el acompañar puede ser porque hay pero no hay una percepción de que no hay inflación, digamos. O sea, sí, el numerito que te ponen todos los meses es que está en determinado lugar o que está controlado y demás. El tema es que me parece que también empezó a haber un temor que tiene que ver con la pérdida de empleo, que es mayor al temor que podía llegar a haber con el tema de la inflación, ¿no? En este momento también. Entonces es como la gente tiene mucho miedo a quedarse sin trabajo, entonces el tema de la inflación pasó, digamos, de alguna forma a un segundo plano, pero tiene que ver para mí con una cuestión bastante perversa del planteo,
porque no dejo de acordarme de la foto de Sturzenegger con Bullrich, con el 2,5 en el 2015, sí. y que era como una cuestión que era tremenda y que era el planteo, y que ahora estamos en ese mismo número, pero supuestamente entonces es el 1, es el mejor gobierno de todos los tiempos en los últimos años, y sin embargo eso no, digamos, en el día a día de la gente no se nota que no haya inflación. No, por supuesto. Y me parece que otra cosa, y lo que hay de fondo es una fenomenal transferencia de ingresos. Eso. Que no la podemos pasar por alto, porque mientras la gente, decíamos, pierde poder adquisitivo, el salario público perdió 16 puntos, el no registrado 20 puntos, el que mejor está parado, que tiene gremio atrás, perdió 1,5, pero si vos ves los balances de las empresas más importantes de Argentina, la que menos ganó más de 400%, o sea que ahí ves una transferencia de ingresos fenomenal. Y respecto a lo que decís de la inflación también, más allá que por supuesto hoy me parece que la preocupación principal también es la de no perder el trabajo. Me perdí lo que iba a decir. No, pero que tiene que ver con el empleo, digo, en un punto es en el desempleo, pero algo que se venía arrastrando también, que lo veníamos diciendo, tiene que ver con empleados pobres, ¿no? Bueno, atado a esto de, bueno, los salarios, ¿no? Como la variable, y una de las cosas que leía en el informe decía, bueno, no se proyecta aumento salarial, es decir, que la pérdida de poder adquisitivo, ya perdimos 7 años, ya está perdida, algunos podrán ganar un poquito más, un poquito menos, pero no hay aumento del salario porque eso entienden que después hay mayor demanda, ¿no? Y digo, en ese sentido empezamos a ver gente que tiene 2, 3, 4 trabajos para llegar a exactamente lo mismo. Entonces cuando el presidente dice el salario real le está ganando a la inflación, vos, yo lo pensaba como, che, ¿con cuánto llenó el tanque? En noviembre del año pasado, con 200% de inflación, llenaba mejor el tanque que ahora, sí. ¿no? Y uno dice, che, pero ¿cuánto está? ¿No? Y decís, bueno, pero más o menos se estabilizó, no hay inflación, y no lo llenás de la misma manera. Entonces, sí. Digo, eso, la comida de todos los días, la prepaga a aquellos que pueden pagarla, porque ahora una de las variables es que, sobre todo para las clases medias, es que se liberaron los precios, digamos. Aparte siguen aumentando por encima de la inflación las prepagas, sobre todo las prepagas, ¿no? Es un rubro que, bueno, se reguló con el DNU 70-2023, con un montón de rubros, ¿no? La nafta que pasó, como decís vos, al export parity, o sea, producimos gas, tenemos petróleo y demás, y no podemos tener nuestro barril criollo, nuestro precio local, y tenemos que amoldarnos a precios internacionales, cuando no tenemos salarios internacionales en todo caso. Y también esto de pensar que el año que viene va a haber una recuperación en términos reales, no. Como decís vos, no, porque no le conviene al gobierno que haya una recuperación, porque eso podría ser primero porque es un repunte de la inflación, y segundo porque de la torta prefieren que se la queden los sectores económicos concentrados. Ahora, de los que más perdieron, me parece de lo más cruel que vi en el programa económico fue que los que más aportaron, y eso también está en el informe, los que más aportaron a superávit fiscal fueron los jubilados. Exacto. Con el congelamiento del bono de 70.000 pesos, con el veto de los 17.000, con esto de no quererles ajustar a una canasta básica, casi 2 canastas básicas. Lo que se hizo con los jubilados, yo no sé si alguna vez, bueno, me acuerdo yo cuando era chiquita, Bullrich les había recortado el 13%. El 13% nominalmente, acá no se hizo tan abrupto, pero la verdad es que hoy el bono debería ser de 135.000 pesos, no de 70.000 como se los congelaron. Entonces, la reducción de los medicamentos, este trámite que hay que demostrar para hacer. Eso. Pero es verdad lo que decías, que no es un fenómeno nuevo esto de los trabajadores pobres, ¿no? Y la inflación que no paraba, lo hacía todavía más complejo todo. Entonces pareciera, y acá me salgo un poco del dato y digo, pareciera que la gente dice, bueno, gano 15% menos, pero por lo menos yo sé que más o menos el precio de tal producto va a seguir más o menos igual. Una parte de la población estaba sí, como dispuesta a ceder eso, ¿no? Uh-huh. En términos, bueno, no sé, de expectativas.
Sí, ahí está. Eso me parece que es la clave, ¿no? Porque si no, sería difícil de poder comprender que la economía se basa en las expectativas, un poco. Después, como dirían algunos amigos peronistas, en las condiciones materiales del bolsillo, porque la expectativa te puede durar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Digo, después del gobierno de Macri ganaron las intermedias y recién ahí se empezó a sentir bien el ajuste en las capas medias, que son las que más resuenan y dan ese amperímetro, ¿no? De diferencial entre la oposición y los oficialismos. Y vos bien decías lo de las jubilaciones, y a mí me parece importante. Hoy escuchaba que más de 1.200.000 jubilados van a tener restricciones con respecto a los medicamentos, y que aumentó un 422% la canasta de medicamentos del PAMI. Es una locura, sobre todo para los que ganan menos de 390.000 pesos. Sí. Menos de 390.000 pesos. Entonces, no sé, los están matando, ¿no? Sí, es un genocidio. No sé, es un genocidio silencioso. A viva voz, digamos, porque son las medidas, pero termina siendo un genocidio para mí. Sí, un poco, sí, se viene como un poco gestando esa palabra también, un poco la batalla cultural. A mí es de las cosas que más me duelen, veo y que más me sorprenden, ¿no? Uh-huh. Atacar realmente al más débil. Y son algunos salen a la calle, la verdad, a pelear, pero también los cagan a palos, digo, y no pasa nada. Y bueno, la verdad que creo que son los que peor la pasaron, pero hay muchos sectores que la están pasando mal. Pensemos que de lo básico, ¿no? Consumo de leche, consumo de yerba, consumo de carne, el peor en 28 años. Casi todos cayeron 10%. No estamos hablando... Bueno, mientras otra parte de la población también se está yendo todos a Brasil porque está barato. Y bueno, empieza a ser... Muy 1 a 1. Muy 1 a 1. Yo no lo viví tan así, porque a mí me tocó el lado del pobre en el 1 al 1, del 1 a 1, pero empieza a pasar eso, ¿no? Una sociedad más dividida, más desigual, por así decirlo. Sí, una especie, lo veníamos diciendo acá también en los programas de latinoamericanización, ¿no? Como esta sociedad más parecida a la colombiana, más parecida a Perú, ¿no? Con una fuerte desigualdad y con una desprotección social muy grande. Porque una de las cosas que yo tengo amigos, digo, muchos en Colombia, y una de las cosas que nosotros nos llenábamos el pecho enorme era peronismo igual a protección, ¿no? Protección social, quiero decir, jubilaciones con sus vaivenes, con cosas para repensar y rediscutir, y bienvenidos sean esas discusiones, pero con mucha protección social, con un piso, con un entendimiento del empleo, del ascenso social, ¿no? También en la batalla cultural. Y que me parece que venimos perdiendo, atándolo a estos sujetos individuales, esto de el trader, ¿no? Que todos los pibitos son traders, de la apuesta online, de la cosa fácil, de lo canchero, que lo canchero es re 90, ¿no? Pero digo, de ser cool, sí, ¿no? Ahí el Román, sí, obvio, canchero es muy 90. Todo, desde Yuyito González, quiero decir, como algo tan cristalizado en cierta vuelta, no solamente en medidas económicas, sino también en cómo se visualiza la sociedad, ¿no? Bueno, pero también está buenísimo pensarlo desde ese lugar, porque el peronismo siempre tuvo como sujeto al trabajador industrial, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy la sociedad, las plataformas, esto del individuo y demás, hace que tengamos otros sujetos a los que hablarle. ¿Cómo les llegamos a esos sujetos? Esos pibes que están en la casa haciendo plata, no sé, con apuestas online, o porque son gamers, o no sé, digo, el pibe que está haciendo todo el día rápido, el Cabify, esto, lo otro. Bueno, este no es un debate argentino nada más. Fijémonos por ejemplo, en España, en Globo, a Globo lo obligaron
a que ponga a los trabajadores en blanco Claro. directamente, ¿no? Y Argentina tiene muchas insatisfacciones propias del capitalismo que de alguna manera también se reflejan en en todos los países capitalistas del mundo. No sé, estamos en el debate de apertura económica o no apertura económica. ¿Hace cuántos años Sí. ya? Digo, Estados Unidos ya, Trump está diciendo te voy a poner aranceles al 200%, Claro. etcétera. Bueno, y debates que se van dando y que, bueno, los alquileres, ¿no? La gente ya en las grandes ciudades no puede alquilar, digo, son debates que, Sí, hay movimientos en Europa antituristas. por ejemplo, bueno, hay regulaciones más fuertes contra los Airbnb y demás, como para poder, para que la gente pueda acceder, pero digo, no son debates saldados. El tema es que nosotros no los estábamos dando, me parece, nosotros, me refiero al peronismo, no los estábamos dando. Entonces, empezar a pensar en estos nuevos sujetos que aparecen y cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Ni hablar. Y también una clase que quedó... muy relegada, que es el indigente. Sí, La Argentina exactamente tiene eso. mucha cantidad de indigentes. Sí. Por ahí uno ve que también nos alejamos un poquito de... Sí, eso también te iba a traer como dato, que no estaba en el informe, pero obviamente sé que lo tocan porque todos estos temas son... que el último dato de pobreza infantil, yo particularmente como estuve mucho en política de niñez, lo tengo muy presente, que es del 65%, 19% digamos de indigencia. Estamos en un país que claramente que es un acumulado, no es del último año. Claramente hubo un aumento sustantivo, porque eso también hay que decirlo, hay que hacerlo tan rápidamente, aumentar 10 puntos, digamos, de la pobreza de manera tan vertiginosa, pero me parece que ahí está el punto de uniendo lo de la batalla cultural, los datos económicos y qué Argentina queremos y qué le proponemos a la sociedad y a los pibes para el futuro. Si lo único que hay de propuesta es ser trader y no tenemos la creatividad de pensar un proyecto colectivo donde el otro se pueda realizar, y es muy difícil, digamos, hay recetas que son fáciles. ¿Qué es esto? Te bajás la app y en 5 minutos sos trader. Y bueno, qué sé yo, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿No? También es un círculo Sí, eso no también, virtuoso. El otro día, tomando un auto en una de las aplicaciones, la persona que manejaba me dijo en un momento, bueno, yo tuve un taxi durante tantos años, no sé qué, lo dejé, lo colgué, ahora estoy con la aplicación y espero que no se sindicalice, porque se meten los sindicatos y ahí ya... perdemos todo, porque empieza el tema de la cuestión impositiva y demás, todo lo que yo tenía que poner digamos, está también esta cuestión dentro de lo que es la batalla cultural, que como bueno, el sindicato es igual a malo, o sindicalizarse es igual tributarias a que también, está, ¿no? sí. Nos debo una reforma que ahora entiendo que para el próximo año va a ser uno de los grandes proyectos. Si hubo este año un montón de grandes proyectos, desde el DNU al RIGI, a un montón de modificaciones, me parece que la del año que viene tiene que ver con el proyecto que quieren presentar para la reforma tributaria, y ahí hay que estar con 28 ojos. Sí, se viene reforma, según las palabras del propio Milei, una reforma previsional que ya sabemos más o menos para dónde puede apuntar, alguna privatización, algún esquema mixto, sí, las antiguas AFJP, una reforma tributaria. Obviamente ya demostró que venía a bajar los impuestos, pero no los nuestros, ¿no? Venía a bajar los impuestos de los ricos. Bienes personales, pero subió impuesto a las ganancias, impuesto a los combustibles, monotributo. Entonces la reforma tributaria que viene el año que viene, que me parece rejugada también, porque viene con una recaudación muy magra, está 6 puntos abajo la recaudación en total. Entonces más vas a seguir achicando los impuestos, como... bajo los impuestos, entonces bajo el gasto y el perro que se muerde la cola, ¿no? Y claro. Entonces lo mismo que pasó en los 90, pero bueno, pareciera que sí, que es parte de la agenda del año que viene, y como decís vos también, este año nos mataron, pero nos mataron a medidas, a decretos, a discusiones todo el tiempo. Uno no se podía poner a terminar un tema que tenía que empezar domingo a la mañana, 8 de la mañana, boletín oficial. Sí.
Lo primero que decías es viernes a la tarde. ¿qué van a estar destruyendo tan temprano? Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que el año que viene, como decía también, se viene un poco este proceso de privatización o de venta de las acciones en las que el Estado tiene capital mayoritario o una parte de las AISA, acciones. ¿no? Lo de hoy de AISA, por ejemplo. AISA, por ejemplo, Metrogas, Transener también, o sea, se va a desprender de lo que pueda, porque también así lo quiere el poder concentrado, ¿no? Obvio. Porque les molesta que el Estado esté ahí adentro y que tenga directores ahí adentro. Así que bueno, respecto de ser más latinoamericano, me parece que sí, que eso es lo que se busca, y sobre todo que no tenga posibilidad de revertirse. Creo que Argentina, a diferencia de Perú o Colombia, tiene una historia de lucha y de clase media y demás, que va a tener un poco más de resistencia, pero sin duda que ese sería como el objetivo, me parece, ¿no? Así es. La verdad que, bueno, a mí me quedó, por lo menos me quedó claro que una cosa es la que dijo y la que dijo al principio, esto que vos planteabas al inicio, de que habían hecho un montón de informes en relación a promesas que había realizado y que no ha cumplido, por lo menos hasta ahora, y que en realidad estamos en una remake de las políticas neoliberales sin dólares, que ya conocemos y que también sabemos las consecuencias. Sí, agradecerte que hayas venido hoy. Muy bueno el informe. Yo, bueno, eso, me hice un montón de tips ahí, pero bueno, lo venimos siguiendo, lo venimos escuchando, los ponemos siempre también en nuestros informes de todos los lunes. ¿Y dónde lo pueden buscar las personas que nos están escuchando para ver el informe completo? Bueno, está la página del Centro de Economía Política, es Centro CEPA, pero es CTROCEPA.com.ar. Ahí pueden ver todos los informes. También se pueden suscribir a la comunidad. La verdad es que CEPA siempre hizo los informes de forma gratuita. O sea, la idea no es ser una de estas, ¿cómo se dice? Consultoras privadas que de pronto se llenan de guita, etcétera, sino más bien que sea justamente democratizar el conocimiento, pero la verdad que también tiene gastos y sacan fotocopias y hacen esto y hacen lo otro, entonces bueno, está bueno tener una base de algo, así que los que se quieran suscribir, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Y bueno, estábamos hablando con Jennifer Stefan, que ella es analista económica del CEPA, para hablar sobre el último informe, pero les recomendamos que se metan en la página y que chusmeen un poco todo, ya que lo hacen así para que sean abiertos a todo el público y que puedan acceder a esa información. Y nos vamos preparando para una pequeña tanda mientras nos preparamos para el próximo entrevistado de esta noche. En Caput pasan cosas. Ellos no son felices, no disfrutan, no tienen sexo, es ambiguo el tipo, no sabe lo que es. Él no le gusta el alcohol. Qué cosa ridícula, Dios mío. Ellos no pueden disfrutar de nada, ¿viste? Porque hay gente que no es feliz. ¿Cómo te puedo hacer entender? Ellos no pueden disfrutar de nada, no disfrutan. Pero tiene una carga en su vida y en su cabeza que nadie se la va a sacar. No tiene sexo. Y yo lo único que deseo es que la hija se le haga revolucionaria. Porque es el peor castigo para Macri, ¿viste? Que la hija se le haga revolucionaria. Ellos no son felices. Radio Caput. No tiene sexo. Esas cosas. No disfrutan. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp.
11 6516 4446. Ahora sí se cita un basta usunandam. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. En Caput Norberto Galazo. pasan cosas. ¿En qué se sostiene esta situación? Hay un sector de la sociedad argentina que se cree representado por Macri y que en realidad está votando contra sí mismo. Norberto Galazo. En el fondo está el problema de la comunicación, porque bueno, la comunicación está trampeada. Bueno, yo les agradezco mucho la posibilidad de haberme expresado y los acompaño siempre en este intento magnífico que es Radio Caput. Radio Caput. Caput. Ustedes están jugando un papel muy importante para mí. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Volvemos aquí al aire luego del tema musical elegido por el Chino y ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado de esta parte, de este segmento, y tengo el honor de presentar a Gabriel Catopodis. Él es ministro de Infraestructura y de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Charo Álvarez aquí te habla y estoy acompañada por Diana Olguín. Buenas noches, gracias Gabriel por estar aquí con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Gabriel, estamos justo haciendo como un repaso del año de gobierno de Javier Milei y queríamos conocer cuál es tu balance, digamos, de este año y cómo lo está viviendo la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que está claro que este es un año con poco para festejar. Cuando uno mira lo que ha pasado a cada vecino, Gabriel, te estamos escuchando un poco mal. A ver, un segundito, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿Ahora? Mejor. Ahora mejor, sí. Se cortó. Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Ahí va. Bueno, lo que veníamos repasando también de la provincia de Buenos Aires, venía en mi cabeza repasando que habíamos hablado con Ciglioni, con el director, digamos, de educación de la provincia, con los rectores, digamos, de las universidades, y cuál había sido el costo, ¿no?, de la provincia. Hola. Ahí retomamos la comunicación con Gabriel. Sí. No, les decía, me parece que es un año con poco para festejar y para celebrar, cuando en algunos días estemos todos
seguramente brindando en familia. La verdad que no hay dudas de que ha sido un año muy pero muy duro para todos los trabajadores, para la clase media, para los comerciantes. Va a haber algunos sectores en la Argentina que van a brindar o van a celebrar porque han tenido ganancias extraordinarias, pero en buena medida a los argentinos este año todos hemos perdido poder adquisitivo, estamos más endeudados, hemos quemado ahorros y esa es una realidad de buena parte de la sociedad. Una cuestión que tiene que ver con un contrapunto muy claro entre lo que es la política, digamos, del gobierno nacional y lo que viene llevando adelante la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con justamente todo lo que se ha podido lograr en este año, en contraposición, desde el ministerio que conducís en cuanto a infraestructura y servicios públicos, y en ese sentido, bueno, hay un montón de obras que vienen realizando y que también han tenido que tomar en relación a obras que no está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Y en ese sentido quería que nos puedas comentar cuáles son esos hitos importantes que han realizado en este año. Bueno, lo más importante es que hoy hay una cartera de casi 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios. Esas obras incluyen además obras del gobierno nacional que hasta el 10 de diciembre estaban en marcha y que quedaron paralizadas. El sábado me tocó, por un lado, inaugurar una pileta en Torkins, una planta y una obra de agua ahí cerquita en Sierra de la Ventana, pero al mismo tiempo estar muy temprano en Bahía Blanca y ver cómo lo que es la ruta 33 entre Torkins y Bahía Blanca, una doble vía que estaba en obra y en construcción y que se frenó el 10 de diciembre, bueno, es simplemente un símbolo de casi 1.000 obras que en toda la provincia de Buenos Aires se paralizaron. Cuando hablamos de obras paralizadas, hablamos de empresas con dificultades, hablamos de trabajadores en la calle, pero fundamentalmente hablamos de vecinos, vecinas, comunidades, barrios que se quedan sin su obra de agua, sin su plan de vivienda, sin su escuela, sin sus obras en la universidad pública de su ciudad. Y hoy escuchábamos al presidente de AISA hablar de la venta de las acciones y cómo el Estado se empieza a retirar de todas las empresas públicas tan importantes, ¿no? Tan estratégicas para la Argentina. Sí, yo ponía también en las redes, me parece que es un camino que ya la Argentina, porque hay cosas que por ahí la Argentina no transitó, pero ese camino ya lo transitamos, el de entregarle las empresas públicas a sectores privados que después lo único que han hecho cuando las tuvieron fue llevarlas a la bancarrota. Es, insisto, un camino que recorrimos y que salió muy mal. Hoy todas las obras de AISA están paralizadas y lo único que le pedimos al gobierno nacional es que las termine, que se haga cargo de cumplir con ese que es su responsabilidad y que si no las termina nos dejen terminarlas a nosotros, pero la realidad es que no hay obra más esencial, más vinculante al tema de la pobreza, de la indigencia, que son las obras de agua, de saneamiento, que definitivamente son como un piso de dignidad mínimo que la Argentina tiene que lograr cumplir. No hay manera de explicar cómo la Argentina va a enfrentar los niveles de pobreza, cómo vamos a generar y a construir más clase media si frenamos esas obras que hacen de vuelta a la posibilidad de urbanizar barrios y de mejorar la calidad de vida de muchísimos municipios. Y en relación al empleo, yo sé que, caminás los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y fuiste ministro de Obra Pública a nivel nacional. ¿Cómo ves los distintos sectores? Hace un ratito estábamos con una analista económica de CEPA que decía, hubo repuntes quizás en minería, en pesca, quizás en el agro, por supuesto en referencia a la sequía del año pasado, pero justamente en tema de construcción, es decir, en tema de obra pública, cayeron más de 20.000 empleos, 260.000 empleos en total, estimaban ellos. ¿Cómo sentís a la gente, a los laburantes? No hay dudas de que la Argentina tenía muchísimos problemas para resolver a partir del 10 de diciembre. Nunca dijimos que veníamos, que la Argentina era Disney,
pero si había un problema que no existía, si había un tema que no era preocupación, era la del laburo. Mal o bien, después tenías la dificultad de cómo llegar a fin de mes, pero mal o bien todos tenían una changa, todos tenían un trabajo. En el caso de la construcción habíamos llegado a un récord que significaba poder lograr tener 500.000 puestos de trabajo activos. ¿Y qué era lo que había que hacer este año? Bueno, generar 200.000 puestos nuevos de trabajo que nos iba a permitir estar muy por encima de cualquier nivel de empleo en la construcción, en cualquier registro histórico. Bueno, había que crear este año, el objetivo tenía que ser que el nuevo gobierno pueda a los 500.000 puestos de trabajo sumar 200.000 más. Bueno, Milei ya destruyó 100.000. Hay 100.000 puestos menos en el sector de la construcción. La mitad de esos puestos son de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que son pésimas las noticias que vamos recibiendo, que vamos a ir encontrando alrededor del empleo, de la destrucción del empleo, porque los sectores que definitivamente han sido los sectores elegidos por Milei para ser los ganadores del modelo son sectores que no tienen ninguna incidencia en materia de empleo y de ocupación. No hay una distribución de la renta minero, de la renta petrolera o gasífera que permita que esas inversiones, bueno, multipliquen y generen puestos de trabajo y una mejora en la cadena de producción, un mayor desarrollo de las pymes locales. Son sectores que históricamente y en cualquier lugar del mundo son de mucha concentración, de capitales muy concentrados, pero de muy bajo impacto social y de empleo. En esta línea que te preguntaba Diana en relación a tu percepción en las recorridas, yo recuerdo, porque aparte admiré mucho eso en la campaña, digamos, que fuiste uno de los que puso el cuerpo durante toda la campaña en hablar en cada una de las obras y demás con quienes participaban, y de hecho por eso también, bueno, hubo críticas en ese momento y demás, pero bueno, en esta cuestión de recorrer, de poner los pies en el barro, como se dice, ¿tuviste la devolución de que alguna persona te haya dicho, bueno, no sé, voté y me equivoqué, o tenías razón en esta recorrida que venís haciendo en cada uno de los lugares de la provincia? Mira, me tomé el laburo de volver a algunos lugares en los que yo había estado hace un año. Por ejemplo, en una fábrica textil, que yo estuve allá por septiembre, octubre, o en un comercio mayorista muy grande de Cotillón. Y también estuve en una terminal de ómnibus, para entender qué había pasado después de un año. Y la verdad que es muy marcada el cambio de humor, la preocupación que existía en estos lugares de trabajadores que hace un año, me acuerdo, estaban, bueno, definitivamente convencidos de que había que votar otra cosa, o muy críticos de lo que habíamos logrado nosotros como gobierno. Bueno, me parece que eso, por supuesto, no es un común denominador, uno no puede generalizar, pero no tengo dudas de que hay muchísimos argentinos que votaron a Milei, pero que no lo votaron ni para quedar en la calle, ni para pagar tarifazos imposibles, ni para sufrir. Y Gabriel, te preguntamos en relación a esto, ya más en términos de lo estrictamente político, si querés, político partidario, ¿cómo ves a la oposición? Digo, no solamente al peronismo, sino a la, entre comillas, oposición. No sabemos, a veces son alianzas, ahora están en tensión, digo, por el PRO, por el radicalismo, frente a este modelo, ¿no? Este modelo político, económico, a esta batalla cultural, como le llaman ellos también. ¿Cómo ves esa oposición frente a estos desafíos que nos está poniendo, digamos, este gobierno? Bueno, me parece que la gravedad de lo que está ocurriendo nos obliga a todos a convivir, a conversar, a dialogar, a encontrar puntos de acuerdo con muchísimos sectores que exceden al peronismo, ¿no? Y que tenemos la tarea de convivir en un espacio que nos
que nos supere, ¿no? En un espacio que claramente permita generar un nosotros mucho más fuerte, mucho más amplio, que lo ideológico y que lo partidario. Me parece que esa es la tarea, ¿no? La tarea es ocupar una vacancia, un lugar vacante de la conducción, del liderazgo, del malestar que hay en la calle, conducir políticamente el enojo y la bronca que progresivamente va creciendo y construir y transformar esa bronca en una alternativa, en una esperanza. Esa es la tarea de cara a la elección intermedia del año que viene y fundamentalmente de cara al 27. En relación a lo político partidario también, hace poco, cuando fue el triunfo del Frente Amplio, tuvimos la suerte de poder entrevistar a una senadora del espacio, digamos, que integra el Frente Amplio, pero que es del espacio de Mujica, y una de las cosas que le consultamos tenía que ver con qué hizo el Frente Amplio para justamente reconstruirse, ¿no? Porque vinieron de una derrota, y particularmente a mí me llamó la atención cómo trabajaron la cuestión de la autocrítica, también en esto de la recorrida, yendo a todos los lugares, pero lo que planteaba la senadora era a todos los lugares, a las empresas, a la sociedad rural, a la sociedad rural, digamos, a todos los lugares, para preguntar en principio en qué se habían equivocado, pero aparte tomando las críticas de cada uno de los sectores y después yendo a dar una devolución en relación a cuál era el plan que iban a presentar para justamente modificar esas cuestiones y dar una alternativa y una esperanza, ¿no? En ese sentido, no sé si estamos en un camino similar o que podría ser algo que se podría intentar. No sé cómo lo ves, pero me pareció por lo menos una buena idea. Sí, yo escuché, creo que a esa legisladora, y escuché los testimonios, pues también me pregunté, bueno, qué habían hecho en un país vecino para, transitar 4 años. La primera enseñanza es esa, ¿no? Es la de no bajar los brazos, es la de estar convencidos de tener un discurso propio y no un discurso prestado, es la de hacer esa autocrítica de cara a la sociedad de manera abierta, de manera sincera, y en algún momento cerrar esa autocrítica y empezar a construir una alternativa. Me parece que la tarea que nosotros tenemos, por supuesto, es revisar todo lo que hicimos mal en un gobierno que no recibió el apoyo de la mayoría de los argentinos, pero rápidamente ponernos a construir esa propuesta que tiene que de manera sencilla y clara explicar cómo vamos a resolver los problemas de Argentina y cómo se va a vivir mejor de la mano de un gobierno con eje en el peronismo, ¿no? Y que esa mejora tiene que ser verificable, ¿no? No podemos, me parece, la mecha está corta, no hay consignas, no hay spot de televisión, no hay frases hechas que reemplacen la militancia, el cuerpo a cuerpo. Creo que el peronismo tiene que salir a militar a la intemperie, tiene que salir de la burbuja, tiene que salir de los locales partidarios y tiene que estar en contacto, va a encontrar ese camino si está cerca de los problemas de la gente. Y última, para así no te robamos tanto tiempo. No, tranquila. Si hay puentes, la gente está muy enojada con algunas cosas que hace tiempo, no de ahora, que están instituidas. Hace un rato nombrábamos a los sindicatos, ¿no? Hay ciertas estigmatizaciones, eso lo conocemos, pero también, como todo, hay algo de cierto, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hay cosas que son ya vetustas, que necesitamos una cierta renovación, que hay algo que necesita no solamente de otras caras, sino de otras ideas, de la creatividad. Y una de las cosas que por ejemplo, que se ven es parte de la CGT en pleno diálogo, digamos, con el gobierno, retrocediendo en algunas cuestiones, por ejemplo, de legislación laboral históricas, ¿no? Históricas en Argentina, conquistadas, digamos, por el propio sindicalismo. ¿Vos creés que hay espacio para poder volver a tener una mesa más amplia y volver a proponer cosas
que signifiquen futuro, digo, porque hace un rato hablábamos con esta compañera y hablamos del sujeto político trabajador del peronismo, ¿no? Uh-huh. Y que ese ya no es el mismo, hoy no es ese mismo sujeto trabajador. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hablarle a los pibes de los Rappi, de los que hacen diseño para el exterior y que son monotributistas, y a los que tienen efectivamente un laburo de 9 a 18? Digo, hay diferentes sujetos políticos de trabajador y trabajadora, y digo, ¿ahí hay algo que se está perdiendo el peronismo? Sí, la pregunta es ¿qué peronismo tenemos que ejercer, ¿no? Y el peronismo que tenemos que ejercer es el peronismo actual, ¿no? El peronismo que responda a las demandas de la sociedad, un peronismo que se actualice, un peronismo que esté a la altura, y por supuesto que tiene que estar siempre con el oído puesto en cómo van cambiando, cómo se van transformando las realidades sociales, económicas, y definitivamente vamos a tener que expresar algo nuevo, vamos a tener que encontrar la manera de construir una mirada hacia adelante. Me parece que hay un conjunto de la sociedad argentina que está esperando eso, y que la responsabilidad nuestra como dirigentes es poder conectar con esa expectativa, con esa demanda. La verdad que es un placer contar contigo aquí en Tres en Una. Gabriel, gracias por darnos esta posibilidad de conocer, bueno, qué es lo que vienen haciendo, y felicitar, digo, esto no es fácil en este contexto, teniendo en cuenta que se ha cortado la coparticipación, que se ha cortado un montón de fondos, poder buscar las herramientas para poder dar respuesta a todo lo que necesita a nivel de infraestructura y servicios la provincia de Buenos Aires, así que una felicitación de nuestra parte por ese gran trabajo. Bueno, un beso muy grande, un día las visito y charlamos de todo lo que tenemos que hacer para volver a tener el país que todos soñamos. Muchísimas gracias, Gabriel. Beso grande. Beso. Bueno, nos dimos el lujazo de hablar con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, con Gabriel Catopodis, que ya nos dijo que nos va a venir a visitar, así que más no podemos pedir. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado del programa de este lunes 3 en 1, y nos vemos el lunes próximo aquí desde el estudio Chicha Mariani, junto a Diana Oleguín y la operación técnica del gran Chino Román. Gracias. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos con caracteres.